Hoy leemos en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Es un versículo conocido. A mí estas cosas de los cambios, no sé a vosotros, a mí me pone nervioso. Me altera los nervios. Llego desencajado. Bueno, vamos a leer en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7, como decía, y lo voy a decir 2 veces porque creo que es muy interesante. Lo conocéis, ¿eh? Dice: pero si andamos en luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Gracias. Vuelvo a repetir, pero si andamos en luz, como Dios está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Cada vez que vamos a celebrar hoy la Santa Cena, cada vez que celebramos la Santa Cena, como es un mandamiento de Jesús, ¿no? Dijo que haced esto en memoria de mí. Y cada vez que lo hacemos, estamos recordando que Jesús murió en la cruz, que su sangre fue derramada allí hasta la última gota. Ya veis que el que le clavó dice que salió sangre y agua muy poca, porque ya había agotado toda su sangre, ¿no? Y la sangre que Jesús derramó en la cruz nos limpia de todo pecado. Desde el momento en que creemos en Él y decidimos entregarle nuestra vida. Jesús murió por todos, dice alguien, y es verdad, la Biblia lo dice, pero el matiz es que murió por aquellos que creen no se pierdan, sino que tengan vida eterna. Desde el momento en que creemos en Jesús, su sangre nos perdona de pecado y nos limpia. Esto es algo muy serio, muy solemne. Y yo diría que podemos abusar de que Jesús ha limpiado nuestros pecados y podemos, tomarlo a la ligera, tal vez. Pero creo que no es momento de entristecerse, sino de todo lo contrario. Hoy vamos a tomar el pan simbolizado en el cuerpo de Cristo simbolizado en esta amalgama de trozos de pan, y en el vino que simboliza la sangre derramada en la cruz. Fijaos, el versículo nos recuerda que si estamos en luz, es decir, si hemos creído en Jesús y le hemos entregado nuestra vida, tenemos comunión unos con otros. Somos una gran familia. Aleluya. Familia de creyentes. A veces venimos con tanta rutina que no nos damos cuenta de que la persona que está al lado es nuestro hermano o nuestra hermana, y que tienen la misma o más importancia que la familia carnal. Dice, hagamos bien a todos, dice, especialmente ¿a quién? A la familia de la fe. Somos importantes, tenemos que hacer el bien a la familia de la fe. Y hoy nos ponemos en manos de Dios, ponemos este símbolo, que es el vino, que simboliza la sangre derramada, el cuerpo
lo partimos en pedacitos porque Cristo partió su cuerpo literalmente, hasta le rompieron huesos cuando estaba en la cruz. Se rompió literalmente por ti, para demostrarte y demostrarme que nos ama. Amén. Por eso vamos a participar con solemnidad, pero al mismo tiempo con alegría de estos símbolos, recordando que Jesús murió en la cruz y nos limpió, y tenemos parte en la familia de la fe, tenemos comunión unos con otros. Amén. Antes de comenzar quisiera dar un saludo a Rosa, espero que nos vea. Está así acatarrada y dice que no quiere contagiar a nadie, por eso la echamos de menos hoy. Y permitidme pedirles un aplauso para que cuando Rosa nos oiga, sepa que nos hemos acordado de ella. ¿Os parece? Pues Rosa, esperamos que no nos veas más por la red, sino que nos veas aquí en presencial. Pero también el cariño real. Esta alabanza última que cantábamos, tu promesa sigue en pie, viene muy bien. Yo esta semana no dije a los de la alabanza el tema del que iba a tratar, pero evidentemente es el Espíritu Santo el que prepara la reunión y no nosotros. Y menos mal, ¿verdad? Porque creo que incluso en la alabanza buscamos la presencia de Dios, a la vez que buscamos la presencia de Dios para preparar la meditación. Quiero llevarnos al libro del Deuteronomio, quinto libro de la Biblia. Libro del Deuteronomio, capítulo 28. Libro del Deuteronomio, capítulo 28, y vamos a leer los versículos 8 al 13. El Señor enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pongas tu mano. Y te bendecirá en la tierra que el Señor tu Dios te da. Te confirmará el Señor como su pueblo santo, como lo ha jurado, si guardas los mandamientos del Señor tu Dios y sigues sus caminos. Entonces verán todos los pueblos de la tierra que el nombre del Señor es invocado sobre ti y te temerán. El Señor te hará sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu animal doméstico y en el fruto de tu tierra, en el país que el Señor juró a tus padres que había de dar. Te abrirá el Señor su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda la obra de tus manos. Prestarás a muchas naciones, pero tú no pedirás prestado. Te pondrá el Señor por cabeza y no por cola, solo estarás encima, nunca debajo, si obedeces los mandamientos del Señor tu Dios, que yo te ordeno hoy, si los guardas y los cumples. Amén. Luego es un texto bien lleno de promesas. Estoy seguro que todos deseamos que las promesas de Dios se cumplan en nosotros, ¿sí o no? No he oído a ninguno que diga que no, y como lo diga, después lo persigo. Creo que todos queremos que Dios nos bendiga. Y creo que también los que conocemos a Dios deseamos glorificar el nombre del Señor por nuestra vida, por las bendiciones que recibimos. Ahora bien, el versículo es muy elocuente. Te bendecirá si guardas y obedeces los mandamientos del Señor que yo te ordeno hoy. Quisiera que esta mañana, en el tiempo que tenemos, pensar en 3 pautas de cómo agradar a Dios. 3 pautas para cómo agradar a Dios y, en definitiva, ser bendecidos. Porque lo primero no es la bendición, sino agradar a Dios. El objetivo de que yo pida bendiciones a mi vida no tiene que ser que yo sea bendecido, sino que Dios sea glorificado en ellas. Si no, todo lo demás es egoísmo. Los versículos 12 y 13 que hemos leído dicen:
te abrirá el Señor su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda la obra de tus manos. Prestarás a muchas naciones, pero tú no pedirás prestado. Te pondrá el Señor por cabeza y no por cola, solo estarás encima, nunca debajo, si obedeces los mandamientos del Señor, tu Dios, que te ordeno hoy, si los guardas y cumples. Primera pauta es: agradamos al Señor, agradamos el corazón de Dios obedeciéndole. La obediencia, ay, qué difícil. Una de las cosas que yo aprendí a orar de niño es que yo sea obediente a Dios y a mis padres. Dios tenía misericordia y mis padres tenían mano. Pero bueno, también tuvieron mucha misericordia, lo digo en serio. No es lo mismo caminar en los caminos de Dios que obedecer a Dios caminando en sus caminos. No es lo mismo caminar en los caminos de Dios que obedecer a Dios. Puedo estar, permitidme, en la órbita de los caminos de Dios, pero eso no significa que yo esté teniendo en cuenta cuál es su voluntad. Israel estaba dentro de la órbita del cuidado de Dios. A Israel en muchos momentos le importó muy poco cuál era la voluntad de Dios. Prueba de ello es la consecuencia de 40 años en el desierto. Puedo estar en los caminos de Dios, pero no ir al paso de Dios. A mí me hace gracia, triste gracia, cuando a veces veo parejas por la calle que él va 20 metros antes y ella va 20 metros detrás, cada uno a su rollo, y van juntos. ¿O no los habéis visto? Y los que llevamos algunos años de casados, ¿no nos ha pasado también? Por supuesto que siempre es culpa de ella. Bueno, Marisa, perdóname. ¿Entendéis? Esto a veces nos pasa. Estamos así, pero realmente busco la voluntad de Dios. El problema de Israel es que sabía que estaba en los caminos de Dios, pero querían ser como los demás pueblos. ¿Qué de malo hay en lo que hacen los otros? Dice la Escritura que todo lo que hagáis, hacedlo para la gloria de Dios. El problema no es qué hay de malo en lo que otros hagan, sino en qué glorifica a Dios mi actitud. Porque si obedeces, el Señor cumple sus promesas. En tu mano, en tu camino, andaré, cantábamos. Señor, a veces esto nos cuesta. Israel creía que ser pueblo de Dios era suficiente. A veces pensamos, bueno, soy hijo de Dios y eso, aquí que me las den todas. Es fácil caer en el egoísmo y creer que estamos en los caminos de Dios y que entonces hacemos lo que mejor creemos, sin antes consultar en la palabra ni buscar la dirección de Dios. Puedo estar en los caminos de Dios, en la órbita de Dios. Conozco a hermanos que se dicen ser hermanos. Yo no juzgo, sea Dios quien juzgue, pero eso de asistir, de comprometerse con Dios, de asistir a una iglesia local, eso ya es desfasado, dicen. Estar en los caminos de Dios no es algo pasivo, sino activo. La obediencia a Dios es la forma en la cual yo evidencio que estoy en sus caminos. Leíamos en el versículo 9. Si cumples los mandamientos del Señor tu Dios y sigues sus caminos, el Señor hará de ti un pueblo consagrado a Él como te ha jurado. Fijémonos que dice, si cumples los mandamientos. Recordamos que una de las primeras cosas que se dice del Padre Nuestro es, tu voluntad sea hecha en los cielos y en la tierra. Pero me temo, y no lo digo con ironía, que a veces hemos pensado, tu voluntad sea hecha en los cielos, por supuesto, y en la tierra, pero en la tierra de al lado. Mi tierra no, mi vida no. O en mi vida de cuando en cuando. Y así nos luce. Después decimos que Dios no contesta. Que caramba, si es que no le obedecemos. Obediencia, queridos hermanos, es la respuesta activa a nuestra actitud de ser oidores de la palabra, a no ser olvidadizos, sino hacedores. Y no voy a leer los textos de Santiago 1, 23, 24. La obediencia no es fanatismo, la obediencia es entrega.
En el matrimonio se obedece Pepe a Pepa, que me perdonen si hay algún Pepe, alguna Pepa aquí en esta sala, pero se obedecen por amor, no por obligación. La obediencia no es un fanatismo. La obediencia a Dios no es que yo tenga obligación de serle, sino la obediencia a Dios es mi forma de gratitud a Dios. Yo creo que Dios se goza de la alabanza, pero Dios también se goza, que ni te cuento, cuando yo soy obediente a Él. Porque podemos tener hermosos cánticos, y gracias a Dios por el conjunto musical que tenemos, podemos tener hermosas alabanzas, pero no estar adorando a Dios. Si mi actitud es la de desobediencia. Permitidme, creo que obediencia es la forma más sublime de gratitud. Porque la obediencia es la antítesis, es lo opuesto al egoísmo. Recordamos 1 Samuel 15:22. ¿Qué le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se obedezca lo que Él dice? El obedecer vale más que el sacrificio y el prestar atención más que la grasa de los carneros. Y no vamos a entrar en el contexto histórico de esta frase. Ahora con esto del Día del Padre hay mucha gente que hará regalos. Vamos, tirarán la casa por la ventana, se meterán en un crédito de Cofidis o de quien quieras. Pero no significa que tengan amor hacia su padre. Visitemos una residencia de ancianos, por ejemplo, y hemos tenido oportunidad de visitar algunas, y ¿sabes lo que te dicen todos? No te dicen qué bueno está el paracetamol, no te dicen eso. Dicen, ojalá mi hijo viniera más. La obediencia es mejor que los sacrificios. Es más fácil meternos en un crédito que tener obediencia. Es más fácil hacer un gran sacrificio a Dios que obedecerle. Porque, como diría Juan, es necesario que Él crezca y que yo mengue. Y eso de menguar, yo no sé vosotros, yo lo llevo mal. Creo que cada uno, por nuestra naturaleza pecaminosa, lo lleva mal. Consagración sin obediencia es comprar un billete al fracaso, como compró Jonás cuando descendió a Jope para huir de Dios, de su presencia. Segunda pausa la encontramos en el Salmo 37 y versículo 4, que tenemos en pantalla. Deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Oigan, si nomás que no dijera la segunda parte, el Señor concederá las peticiones de tu corazón. Esto sería coser y cantar. Lo de cantar lo llevamos fácil, pero lo de coser es otra historia. Dice, deleítate en el Señor. La segunda pauta para agradar a Dios y ser bendecidos es deleitarnos en Él. Amén. ¿Deleitarte qué es? Pasar tiempo a solas con Dios. Es de todo menos pedir. Si Dios te da algo, pues oye, miel sobre hojuelas. Pero no hay nada más delicioso que estar en la presencia del Señor. No podemos deleitarnos en el Señor si no tenemos tiempo de calidad para Él. Yo sé que algunos a veces tenemos las agendas ocupadas. El otro día estábamos cuadrando una cita para el mes de octubre y noviembre y madre mía, había que hacer números. Hace poco en una reunión que teníamos 5 personas por Zoom, madre mía, tuvimos lo menos 30 mensajes entrecruzados para ponernos de acuerdo en una hora. Y yo decía, menos mal que somos 5 y no somos 7. ¿Sabes? A veces tenemos la agenda tan ocupada de cosas buenas, de cosas tremendamente importantes, que nos olvidamos de lo excelente que es estar en la presencia de Dios. Y os lo digo de corazón y con mucha tristeza y con vergüenza. No podemos deleitarnos en el Señor si no tenemos tiempo de calidad. ¿Y qué es tiempo de calidad? Esto es un término muy moderno. Jesús lo dijo en otra frase y queda mucho mejor. Cierra tu puerta y estate con tu Padre en lo secreto. Él nos lo dice en el preámbulo del Padre Nuestro, ¿verdad? En Mateo 6. No podemos deleitarnos en el Señor si no tenemos vida de oración para buscar su voluntad, no para buscar que me bendiga. A mí me es mucho más fácil, Señor, dame esto, dame lo otro. Tuve una tía, buena mujer, un carácter raro, no, insólito, peculiar. Que cuando íbamos a su casa,
Y claro, los primeros días, después de a lo mejor 2 o 3 años sin vernos, pues nos daba todo. Pero el segundo o tercer día nuestra tía decía, oye, que soy tu tía, no soy el Banco de España. Nos lo decía así. Era familiar de la Virgen del Pueblo o algo así, ¿no? ¿Me entendéis? A veces con Dios hacemos igual. A veces tenemos un concepto de que Dios me va a bendecir, Dios me va a dar. Perdón, eso no es Dios, eso es Papá Noel o los Reyes Magos. Dios quiere que yo me deleite en Él. Si lo que yo pido a Dios no es para que Él se deleite, estoy pidiendo para mí, como dice el apóstol, para mis deleites, no para deleite de Dios. No me estoy deleitando en el Señor. Nuestro texto es muy elocuente. Deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Por qué? Porque cuando yo me deleito en el Señor, mi corazón es conforme al corazón de Dios, y entonces todo lo que pido es conforme a su voluntad, por eso Dios me da todo. María y yo llevamos 18 años casados, no, 34 y pico. Podría decirlo unos días, pero entonces parecería una condena y no es esto. Pero bueno, mirad, ya a veces, nada más que mirarnos, sabemos lo que nos va a gustar o no. El otro día algo me dijo, no sé si te gustará. ¿Cómo me conoces? Y al revés, a veces hay cosas que digo, Marisa, esto tú... Ah, pero déjame... Toma, por novelera. Es lo que Dios hace a veces con nosotros. ¿Sabes? Hay 2 clases de cristianos. Los que le dicen a Dios, Dios, haz tu voluntad, y aquellos a los que Dios les dice, haz tu voluntad. Y a veces estamos en ese segundo plano, porque no nos hemos deleitado en el Señor. Deleítate. La palabra en el hebreo es la palabra boaj. ¿Qué significa? Tiene 2 acepciones. Tiene por un lado la acepción de alegría, de regocijo. Llegamos a Filipenses 4:4, un versículo sumamente conocido. Regocijaos en el Señor siempre. Espera, a lo mejor no te ha quedado eso, te lo doy por duplicado. Otra vez os digo, regocijaos en el Señor. ¿Recordáis? Es un versículo, un copia-pega muy bonito, ¿eh? Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Pues no te has enterado de la primera, que llevé 2 platos. Mirad, alguien de los primeros siglos del cristianismo definió que el Evangelio es la religión del gozo. Me atrevo a hacer una paráfrasis de Filipenses 4:4. Deleitaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, deleitaos. Porque es imposible deleitarte en algo si tú no estás regocijándote. O es imposible deleitarte sin regocijarte. El regocijo siempre es producto de deleitarnos. Todo es un binomio. Por un lado es la alegría, por otro lado es el gozo espiritual. No significa que estemos siempre con la sonrisa dentifriendly, y con todos mis respetos hacia el gremio de los dentríficos. Pero cuando dicen regocijaos, es no perder el gozo, sean cuales sean las circunstancias. Y el apóstol Pablo, en otra magistral frase suya, nos dice, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación económica buena, cualquiera que sea mi situación, tenga mucho o no tenga nada. Es muy interesante, en los últimos capítulos de Hechos, él iba preso, y cuando se levanta todo aquel temporal, y en fin, naufragan, el único realmente libre era él. ¿Y qué les dice a los demás? Tened paz, aquí no va a pasar nada. Y estaban naufragando. Eso es gozo en medio de las circunstancias. Porque el gozo del cristiano no es siempre tener una sonrisa, es no perder la esperanza en Cristo. Pase lo que pase, se esté hundiendo nuestro mundo, se nos esté moviendo, como se dice vulgarmente, la silla. La palabra de Dios nos enseña con qué actitud de corazón tenemos que presentarnos delante de Dios. Un versículo muy conocido. Mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios, que habitar en las moradas de maldad. Es decir, vivir como un sin techo a la puerta de Dios, que vivir en un palacio santuario donde Dios no se busca la presencia de Dios. Dios pide de nosotros una actitud de excelencia. Dios no quiere solamente lo bueno de nosotros, Dios quiere lo mejor de nosotros.
Por eso yo tengo que ser inconformista. Muchas veces os he dicho, y perdonad, gracias por vuestro ejercicio de paciencia con este humilde predicador, pero muchas veces os he dicho eso. Dios no quiere lo mejor de nosotros, Dios quiere todo de nosotros. Los cristianos somos inconformistas. Yo no puedo conformarme. ¿Cómo soy hoy dentro de un mes? Si soy igual que hoy, a lo mejor no ha habido un gran cambio, pero tengo que haber aspirado a tener en ese mes tiempo con el Señor. Si no, he perdido un mes y me he envejecido más. Y mi espíritu no se ha rejuvenecido. Y si el agua se estanca, sabéis lo que sucede, ¿no? Si ahora dejásemos el agua estancada aquí, yo no le hago nada, pero el agua huele. Así es nuestra vida. La actitud de excelencia y, en segundo lugar, una actitud de alegría. Dice el salmista en el Salmo 100, entrad por sus puertas dando gracias, por sus atrios con alabanza, dadle gracias y bendecid su nombre. 2 veces nos habla de la gratitud, porque el ser humano es lo más ingrato que pueda haber. Ya desde nuestros primeros padres, Adán y Eva, Eva quiso ser como Dios. ¿Para qué necesitaba si hubiera tenido un corazón agradecido? Dios quiere que nos deleitemos en sus caminos, en su presencia, en la palabra, en la alabanza, en la predicación, en la comunión. Hay varios versículos en la Escritura que no quisiera que nadie viviese, pero uno de ellos es Malaquías, capítulo 1 y versículo 13. Dice Malaquías 1:13, dice el Señor, decís, ¡ay, qué fastidio! Y con indiferencia lo despreciáis, dice el Señor de los ejércitos, y traéis lo robado, o cojo y enfermo. Si así traéis la ofrenda, ¿aceptaré eso de vuestra mano? ¡Ay, qué fastidio! Para algunos la búsqueda de Dios es fastidio. Ojalá para ninguno de los que estamos aquí sea fastidio. Ojalá, y antes de pasar al tercer punto, que la presencia y la búsqueda de Dios nunca sean fastidios, sino deleite. Porque lo contrario al deleite es fastidio. O como dicen los niños, o decíamos, ¡qué yupi! No hay nada más yupi, con todo respeto lo digo, que la presencia del Señor. Juan capítulo 15, versículo 7, un versículo que también conocemos por activa y por pasiva. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Cómo agradamos a Dios? En tercer lugar, agradamos el corazón de Dios permaneciendo en Él. Voy a daros una mala noticia. Permanecer en los caminos de Dios no es nada fácil. Porque no se trata de mí, se trata de Dios, de depender de Dios. Soy 100% responsable de depender de Dios. Permanecer en los caminos de Dios, permanecer en la iglesia local, por amor y gratitud a Dios, es lo que a Él le agrada. La vida cristiana a veces es dura. Bueno, Jesús lo dijo, no es que se lo invente uno. En el mundo tendréis aflicción. Pero es que esto es la verdad, pero confiad, yo he vencido al mundo, estoy con vosotros, dice el Señor. La vida cristiana es dura, es difícil. Y es más, a veces hay algunos que dicen, yo es que me he apartado de los caminos de Dios porque me llevó una decepción con tal persona. Mira, yo no sé cuántas personas estamos en esta sala. Vamos a pensar en 500, por decirlo, no vamos a tirar para arriba. Aquí hay 500 posibilidades de decepcionarnos, empezando por el predicador. Conmigo os vais a decepcionar. Nos vamos a decepcionar cada uno con los demás. Conocí al Señor con 6 años. Soy hijo de misioneros evangélicos. Conocí al Señor como mi Salvador. Y he visto muchas cosas, no de todo, porque eso sería presunción. Y os digo que si fuera por las personas, no seguiría. Pero mi encuentro con 6 años no fue con las personas, sino con el Señor. Lo que me mantiene en el camino de Dios no son las personas. Y yo doy gracias a Dios por los 500 que estamos aquí. Vale, 507. Yo doy gracias a Dios. Pero lo que me mantiene en los caminos de Dios es el Señor. Cuando alguien dice, es que me alejo de Dios, es que entonces es que nunca estuviste cerca de Dios.
estuviste cerca de las personas. Y es una bendición estar cerca de las personas. Pero no hay nada tan excelso como estar en los caminos de Dios. Jesús no les dice a sus discípulos, si permanecéis entre vosotros, si la gente permanece en vosotros, entonces yo os daré todo. Lo que hace que Dios bendiga mi vida es permanecer en Él. La comunión, la vida, provoca heridas, pero seguimos fieles a Dios. Permanecemos en Él porque nuestra fe se deposita genuinamente en Él. Como dijo el apóstol Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Pedro está diciendo, Señor, yo ni a Juan voy, ni a Tomás, ni a Mateo, ni a ninguno de los discípulos, voy a ti. No es que esté despreciando a Juan, a Mateo, a los demás, pero yo voy a ti. Creo que alguna vez os conté la parábola de los erizos. Se cuenta que en una zona del norte de Europa, por ahí cerca de Groenlandia, por ahí, un iceberg se desprendió y había un montón de erizos. Cuando los erizos, sabéis que tienen una peculiaridad de tener pinchos, cada uno iba a su mundo, pero cuando vieron que el iceberg se iba haciendo más pequeño, se dieron cuenta que o se ponían uno al lado del otro o se morían. Pero sucedió que se dieron cuenta que se metían los pinchos el uno al otro y se pinchaban. Yo con este, como me pincha él a mí, yo no pincho a nadie, pero este sí me pincha. ¿Entendéis la parábola? Se dieron cuenta que si a pesar de todo con sus pinchos no se unían, morían todos. Permitidme usarla, así espero que nadie se moleste. En cierto modo, cada uno de nosotros es un erizo. Cada uno de nosotros tiene sus pinchos. Por favor, no le preguntéis a Marisa por los míos, que los tengo y bien grandes. Intento que cada día sean menos para que el Señor more más en mí. Todos tenemos pinchos, pero Dios nos llama a vivir en comunidad. Porque el cristiano aislado no es cristiano ni es nada. Como mucho es un fanático. Porque el Señor quiere que permanezcamos en Él a través de la comunión unos con otros. Vivimos por fe, no vivimos por otra cosa. El autor de Hebreos nos recuerda, el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Y voy a leerlo en varias versiones. Dice, el justo vivirá por fe, y si vuelve atrás, no será de mi agrado. La Reina Valera contemporánea, Dios habla hoy, si vuelve atrás, no estaré contento con Él. Si me vuelvo atrás, Dios no va a estar contento conmigo. Versión de la palabra, si se acobardara, dejará de agradarme. Y una versión antigua que me ha gustado muchísimo, la versión de Torres Amat. Si desertare, no será agradable, sino aborrecible a mi alma. No solamente que Dios no estará contento, sino que seré aborrecible a Dios. Si permanecéis en mí, no sois aborrecibles. Y mi deseo delante del Señor, como para mi vida, como para cada uno de los que estamos en esta sala, o los que nos verán en las redes, es que ninguno sea aborrecible al corazón de Dios. Antes os citaba Eduardo en la presentación de la Santa Cena, porque de tal manera amó Dios a todo el mundo. Dios amó al mundo para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y ese es el gran mensaje del Evangelio, esa es la gran buena noticia. Permanecer en el Señor no es valentía, es fidelidad, es lealtad. Es difícil, como digo, permanecer, pero tenemos los recursos para conseguirlo. Permaneciendo agradamos a Dios porque evidenciamos que aprendemos de Él. Y el Señor, recordamos que Él nos guía por el valle de sombra de muerte. El que nos guía por ese valle de sombra de muerte nos dice que pidamos y nos será hecho. Porque Él está con nosotros. Estoy yo con Él también. Y quisiera concluir en esta mañana. Me alegro que nadie suspire ni diga aleluya. Mirad, quisiera terminar en esta mañana. 3 pautas de cómo agradar a Dios. Solamente permaneciendo en el Señor vemos el cumplimiento de todas las promesas. Me gusta mucho como dice alguna versión, de todas las hermosas promesas que Dios ha hecho. Dios no hace promesas del montón, Dios hace promesas como Él es hermoso. Muchas veces no vemos la respuesta de Dios a nuestras oraciones
porque quizá tenemos motivos equivocados para seguir en el camino. Agradamos a Dios obedeciéndole, deleitándonos en Él, permaneciendo en Él. Leíamos el versículo 8 al comienzo, que decía: el Señor enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pongas tu mano, y te bendecirá en la tierra que el Señor tu Dios te da. Qué hermosa promesa, ¿verdad? A mí me gustaría que hoy, cuando nos presentemos delante del Señor, cada uno de nosotros pueda decir, y voy a parafrasear este versículo: el Señor envió su bendición sobre mis graneros y sobre todo aquello en que puse mi mano, y me bendijo el Señor en la tierra que mi Dios me dio, pues guardé los mandamientos de Dios y seguí sus caminos. Cambia muchísimo este versículo. Y os confieso algo: cuando preparaba esta reflexión, a mí esto me dejó: Señor, que ojalá esto se pueda decir de mi vida, que el Señor lo pueda decir de mí y de ti. Permitidme tener una palabra de oración antes de despedirnos en este momento.